tardes, soy Fernanda y el día de hoy voy a ser la encargada de darles una introducción al tema que hoy vamos a trabajar. Antes que nada, quiero recordarles que la química es una ciencia que nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea, ya que prácticamente todo lo que utilizamos y vemos a diario involucra reacciones químicas. Hoy vamos a hablar de manera específica sobre los símbolos que se utilizan en las reacciones químicas y cómo podemos interpretar una ecuación para entender exactamente lo que ocurre en cada reacción. Muchas veces vemos letras, números o signos y pensamos que son complicados, pero en realidad cada símbolo tiene un significado claro y muy importante. En este video voy a explicarles qué representan estos símbolos, cómo se leen y por qué son fundamentales para una reacción, cuáles son los productos que se forman y en qué proporciones ocurre el cambio. Primero veremos algunos conceptos básicos para ubicarnos y después aprenderemos cómo interpretar una ecuación completa paso a paso y finalmente revisaremos algunos ejemplos que nos ayudarán a aplicar lo aprendido de manera sencilla. El objetivo es que al finalizar cualquier persona, incluso sin experiencia, pueda mirar una ecuación, reconocer los símbolos, comprender qué está pasando y explicarlo sin dificultad. Así que pongamos atención y comencemos. Hola, mi nombre es Yeisa Fernanda Medina Espinosa y yo les voy a hablar sobre los símbolos que encontramos en una ecuación química. El primer ejemplo es el signo más, que significa que dos sustancias se reaccionan entre sí, y la flecha significa hacia dónde se transforma la reacción, o sea, cuál es el producto. También podemos encontrar letras a un lado de las sustancias, como por ejemplo la L significa que la sustancia está en estado líquido, la G significa que está en estado gaseoso, la S significa que está en estado sólido y la AC que la sustancia está disuelta en agua. A veces también aparece un triángulo sobre la flecha. Esto significa que una reacción necesita calor. Si vemos que una flecha está hacia arriba, nos está diciendo que está liberando un gas, y si es hacia abajo, indica que se forma un precipitado. Estos símbolos nos ayudan a leer la ecuación como si fuera una historia, porque cada uno nos da información sobre lo que pasa con estas sustancias. Ahora que conocemos los símbolos, podemos analizar la ecuación completa. A la izquierda de la flecha están los reactivos, que son las sustancias que van a reaccionar. Y a la derecha se encuentran los productos, que son los resultados de la reacción. Además, los números que aparecen junto a los elementos nos dicen cuántos átomos de cada molécula hay, de cada tipo de molécula. A estos se les llaman subíndices. Los números grandes al inicio de las fórmulas, conocidos como coeficientes, nos indican cuántas moléculas de cada sustancia participan. Por ejemplo, en la reacción 2H2 más O2 que reaccionan para formar 2H2O, dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una de oxígeno para producir dos moléculas de agua H2O. Esto nos muestra cómo los reactivos se combinan en proporciones específicas para formar los productos y nos permite leer la ecuación de manera completa y clara. Hola, mi nombre es Camila Sofía y en esta parte les voy a explicar cómo nombrar correctamente un compuesto químico. Para hacerlo, simplemente seguimos ciertos pasos. Primero tenemos que identificar los compuestos, los elementos que forman un compuesto. Por ejemplo, si el hidrógeno aparece primero y se combina con un metal, como por ejemplo lo es el hidruro de litio, lo que tenemos es un hidruro metálico. Pero si el hidrógeno está con un no metal y además está en una solución acuosa, se trata de un ácido hidrácido, como se llama el ácido clorhídrico. Ahora bien, si nos encontramos con un oxígeno, los compuestos más comunes obviamente son los óxidos.
Si el oxígeno se une a un metal, como lo dice su nombre, se nombra un óxido metálico, como lo es el óxido de sodio. Ahora, si está unido a un no metal, se forma un óxido no metálico. Para esto usamos prefijos para indicar la cantidad de átomos que tiene el símbolo. Por ejemplo, dióxido de carbono. También tenemos los oxácidos, que están formados por óxido, un no metal e hidrógeno. Un caso típico es el ácido sulfúrico, que estos ácidos pueden formar sales cuando se unen con metales, como lo es el sulfato de sodio. Al leer una ecuación química, lo importante es identificar qué tipo de compuesto se trata, aplicar la regla de nomenclatura correspondiente y nombrarlo de manera clara. Así no solamente entendemos qué sustancias están reaccionando, sino también con cómo se llaman y qué representan dentro del proceso químico. Con esta base, cualquier fórmula deja de ser solo letras y números y pasa a tener un nombre que podemos comprender y usar. Y para terminar, recuerda, se lee siempre de reactivos a productos, es decir, de izquierda a derecha. Se nombran los compuestos con su nombre químico y se mencionan los símbolos y estados si es que aparecen. Hola, mi nombre es María Fernanda y yo voy a explicar condiciones y ejemplos. Algunas reacciones requieren condiciones especiales para poder ocurrir y estos también se representan con símbolos en la ecuación. Por ejemplo, cuando se calienta el clorato de potasio, que sería de esta manera, donde el triángulo nos indica que necesitamos calor y la flecha hacia arriba que se libera oxígeno en forma de gas. Otro ejemplo es la electrólisis del agua, donde la electricidad separa el agua en hidrógeno y en oxígeno. Para poder leer ecuaciones químicas de manera correcta, primero tenemos que identificar los reactivos y los nombramos según su composición. Luego observamos los símbolos que indican el estado o las condiciones especiales. Y finalmente analizamos los productos y sus nombres. De esta manera, cualquier ecuación deja de ser solo números y letras y se convierte en un lenguaje que explica paso a paso qué sustancias reaccionan, cuáles se forman y bajo qué condiciones se ocurre esta reacción. Entender esta simbología y nomenclatura nos permite estudiar química de manera sencilla y precisa y nos da herramientas para interpretar cualquier reacción química sin complicaciones.